sumar esfuerzos en este trabajo que está haciendo. A continuación, damos paso a la conferencia Experiencia, Enseñanza y Aprendizaje de la atención primaria en salud en pregrado, posgrado y líderes comunitarios, a cargo del doctor Erwin Hernando Hernández Rincón, quien representa a la Universidad de La Sabana. El doctor Hernández es médico, máster en Gobierno y Dirección de Sistemas de Salud, máster en Investigación en Atención Primaria, máster en Salud Comunitaria y doctor en Investigación Clínica. Profesor asociado al Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Director del Grupo de Investigación Medicina Familiar y Salud de la Población. Consultor en temas de atención primaria y coordinador académico del Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud para Colombia. Doctor Hernández, bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Sabemos que el tiempo es corto. Si quisieran esta presentación de forma general, poder mostrar el panorama y la experiencia, como dice su título, en el pregrado, en el posgrado, en líderes comunitarios y en procesos de educación continua en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Lo primero que tengo que mencionar es que esto no es de una sola persona. Hay un equipo permanente de tutores, que así los llamamos, que se pueden repartir en actividades o tutores en salud pública, tutores de medicina familiar, pero también tenemos un equipo entre unos 4 y 8 tutores que pueden compartir ese proceso. Asimismo, la presentación, y voy a ser lo más breve posible, se va a enfocar en 7 puntos. Voy a intentar que el sexto, si me da el tiempo, presentárselo. Voy a empezar con los antecedentes, la relevancia del proceso, cómo ha sido en el pregrado de medicina el proceso, en el posgrado de medicina familiar y la maestría en salud pública, también la formación de líderes comunitarios, un proceso de educación continuada, y la semana pasada estábamos trabajando con la Organización Panamericana un modelo de competencias de atención primaria para Colombia que se va a presentar el próximo mes. Voy a presentar, si alcanzo, este detalle y unas pequeñas reflexiones finales. Lo primero que tengo que destacar es que dentro del marco y el proyecto educativo institucional de la Universidad de La Sabana, el enfoque institucional de proyección social definido en 2004 determinaba la relevancia, la interacción entre la docencia, la investigación y el impacto en el medio, lo que hoy nosotros conocemos como proyección social. Y eso permitió definir un hilo conductor en el cual determinamos 3 elementos fundamentales para nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Primero, la relevancia práctica de lo que enseñamos, también la solución de problemas reales y el aprendizaje en el servicio. Asimismo, el pentagrama de la salud pública establece que se requieren 5 actores que son fundamentales para resolver los problemas y necesidades de salud de la población: los tomadores de decisiones, las instituciones de salud, la comunidad, pero nosotros estamos en un paso intermedio entre la academia y el talento humano en ejercicio. Pero también en el 2013 la Organización Panamericana de la Salud definió las competencias esenciales en salud pública, las cuales son 6 con 88 competencias, y estableció que de manera transversal todo profesional sanitario tiene que aprender sobre funciones esenciales en salud pública, determinantes sociales y atención primaria en salud. Asimismo, cuando nosotros reflexionamos sobre lo que es la atención primaria, hay varios autores que cuestionan que la atención primaria puede ser algo teórico, retórico e inclusive filosófico. Sin embargo, cuando se profundizan estos actores, se dice que la operatividad de la atención primaria se puede dar en 2 sentidos: uno a nivel hospitalario y otro a nivel comunitario. A nivel hospitalario, la Organización Panamericana lo definió como redes integradas de servicios de salud con 14 atributos, y distintas experiencias han mostrado que esos atributos realmente tienen que integrar la comunidad, pero el eje de todo termina siendo el territorio con base en la prestación de servicios de salud. Por otro lado, el tema de comunidad se conoce como atención primaria orientada a la comunidad, aunque aquí en Colombia hay otras experiencias como atención primaria social de Manizales, atención primaria en salud integral de la Universidad Javeriana, o atención primaria fuerte en Brasil y en España, pero todo se enfoca en la comunidad. Un detalle interesante es que la comunidad no puede coexistir sin el hospital, y de la misma manera el hospital sin la comunidad.
En este orden de ideas, nosotros como Facultad de Medicina, ustedes saben que tenemos 14 semestres, inicialmente éramos el Departamento de Salud Pública y Proyección Social, luego nos convertimos en un centro de estudios y en el 2019 nos convertimos en Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública, donde estamos integrados. Antes, en el antiguo currículo, la asignatura o el eje central, que se llamaba Medicina Familiar y Salud Comunitaria, se veía en sexto semestre y era un semestre exclusivo, pero transversalmente teníamos otras asignaturas. Con el cambio curricular, desde el 2009 hasta la actualidad, estamos en 11 semestres y tenemos el semestre exclusivo para Medicina Familiar y Salud Comunitaria. Antes, en el antiguo currículo, ¿qué hacíamos y cuál era nuestro abordaje? La estrategia era de las escuelas saludables. Y en esta estrategia, aproximadamente logramos impactar a 30 comunidades educativas, aproximadamente 3.000 niños por semestre, 616 estudiantes y 19 internos en 15 cohortes. Con el nuevo plan curricular, nuestro eje central se enfocó en la estrategia o en el enfoque en entornos sanos y seguros, en donde tanto medicina familiar como salud comunitaria fortalecieron su enfoque y, por ejemplo, en el componente de medicina familiar, mediante la articulación y acercamiento a la zona de influencia, los médicos familiares empezaron a articular en los estudiantes actividades de medicina familiar, en consulta de medicina familiar, visitas domiciliarias y procesos de telemedicina. Y un detalle importante de este proceso de medicina familiar, está en la zona de Sabana Centro, zona de influencia de la universidad, la articulación con los municipios e instituciones de salud. O sea, todo se hace de forma articulada y los profesores de medicina familiar tienen dedicación exclusiva en los sitios hospitalarios o en los sitios comunitarios de medicina familiar. En el caso de salud comunitaria, el proceso ha sido un poco más complejo. Medicina familiar lo ha hecho de forma sistemática, ha ido aprendiendo. En cambio, salud comunitaria, que tiende a ser algo un poco más etéreo, ha pasado un proceso que ha venido desde el 99 hasta la fecha. Nosotros, cuando empezamos en el 99, cuando íbamos a la comunidad, teníamos un espejo borroso, no sabíamos qué hacer, aplicábamos las guías nacionales, la 412, y nos articulamos con las secretarías de salud, pero en la fase número 2 empezamos a identificar desde 2000 al 2004 con la estrategia de escuelas saludables la integración entre salud, educación y ambiente, y se priorizó las necesidades locales en salud. Luego, en 2001 al 2007 empezamos a cambiar un proceso de priorización y el enfoque tuvo una prioridad con base en el interés comunitario y con base en fuentes primarias y secundarias del territorio. Ya en el 4 se introduce la investigación del 2004 al 2007 y se incluyeron elementos de salud pública basada en la evidencia, gestión de proyectos mediante la metodología de marco lógico y la investigación de acción participativa. El quinto, podemos decir que es la etapa reciente, en donde formulamos un ciclo de salud comunitaria, hacemos una revisión exhaustiva en experiencias internacionales y nacionales y construimos un propio ciclo y definimos los elementos los cuales son orientadores a la fecha. Y ya en el sexto consideramos la importancia de incluir a líderes comunitarios pero también formarlos y lo llamamos bajo el abordaje de comunidades habitantes de la salud. En la etapa actual ya integramos procesos de telesalud, que es telemedicina y teleeducación, y nos adaptamos a problemas reales. Este fue el ciclo de salud comunitaria que logramos incluir, con base en los elementos de atención primaria orientada a la comunidad, la Universidad de Kansas, la teoría de cambio, un diagnóstico participativo, se diseña un plan de mejoramiento organizado basado en proyectos y un enfoque de investigación y acción participativa. ¿Qué hacen nuestros estudiantes? El primer componente, que consiste en la fase de aprestamiento, los estudiantes conocen a la comunidad. Hay un proceso importante de conocer a la comunidad antes de empezar a intervenir. En eso demoramos el tiempo y por eso la etapa número 2 se llama confianza y credibilidad. Es un proceso de establecer vínculos y relaciones para empezar a trabajar. Esto es diferente a otros modelos. Y esto nos permite después pasar al diagnóstico comunitario, el cual, pues, dependiendo de la comunidad, se basa en fuentes primarias, en fuentes secundarias, revisión de la literatura, metodología cuantitativa, cualitativa y otro tipo de metodologías. Pero al finalizar, la metodología y la teoría de atención primaria orientada a la comunidad dice que intervenir todos los problemas es imposible, por lo cual se recomienda priorizar. Y antes de pasar a la siguiente etapa, se hace un proceso de priorización, el cual es participativo y se ha basado principalmente en la matriz o en el método de Hallum, que se utiliza para sistemas de salud europeos, o por metodologías participativas. Se ejecuta un plan de trabajo, el cual se ajusta a la mejor evidencia disponible
y de forma articulada con la comunidad se hace el trabajo, y en la mitad del proceso, porque en el trabajo con comunidad pueden ocurrir distintas problemáticas, el problema no era y el problema puede cambiar, y esto lo concertamos con la comunidad. El trabajo se comparte, porque no tiene sentido que el trabajo solo quede para la universidad. Se comparten en eventos académicos, en artículos científicos, en la universidad, en la comunidad, con alcaldes, con autoridades municipales, y eso hace parte de las 2 últimas semanas de la rotación. Y al final queda escrito un plan para mejorar y sostener el trabajo, un ciclo que es continuo. ¿Quién se encarga de darle continuidad? El tutor. El tutor es que se encarga de continuar y de seguir avanzando. El tutor termina siendo el mismo, y eso es que termina de forma articulada con la comunidad definiendo la problemática. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado hasta la fecha intervenir 28 tipos diferentes de comunidades por grados de vulnerabilidad en Bogotá y en Sabana Centro, y en 26 cohortes a la fecha, 1.497 estudiantes de pregrado, 72 médicos internos que escogen o han escogido la rotación de salud pública, y desde 2016 en el proceso se ha integrado residentes de medicina familiar. En el equipo actual hay 7 tutores y hay 17 sitios de práctica, entre 12 a 16. Y también hay un recambio de tutores, llamamos tutores senior y tutores junior. Estos son los ejemplos de comunidades en un semestre, por ejemplo. Es diverso, y desde este punto el estudiante puede trabajar e intervenir en distintos grupos comunitarios. A veces tenemos 2 de primera infancia o 3 de primera infancia, y este es el ejemplo, en un semestre particular, de distintas problemáticas. Es variable. Eso implica que el estudiante tiene que adaptar y integrar todo lo que aprendió en su proceso médico para poder trabajar en el tema de comunidad. Por otro lado, en el tema de la especialización de medicina familiar y comunitaria y en la maestría en salud pública, hemos integrado también el tema de atención primaria en salud. En la especialización, adicional a lo que ya mencioné, también se expone a primeros niveles o niveles básicos en Sabana Centro, en consulta y visita domiciliaria, acompañan a los proyectos de estudiantes de pregrado, y en el segundo año tienen que realizar un proyecto de salud comunitaria como parte de la residencia de medicina familiar. Asimismo, durante la pandemia, por ejemplo, desarrollaron proyectos de grado en atención primaria en temas de telesalud en Sabana Centro. Son 3 proyectos de grado para los médicos familiares. En el caso de la maestría de salud pública, es una maestría de profundización. Y en el tercer semestre está la asignatura de atención primaria y entornos saludables. Es una asignatura, a pesar de que es una maestría teórico-práctica, como está diseñada. Los maestrandos tienen que desarrollar diagnósticos comunitarios y planes de mejoramiento en la atención primaria. Aquí el esfuerzo es mucho más grande porque tiene que quedar la capacidad instalada, y algunos se convierten en proyectos de grado, y hasta la fecha es una maestría que es muy joven. Hemos trabajado en distintas regiones. Nuestros maestrandos han impactado en Chocó, en Atlántico, en Huila, en Santander, y algunos han llegado hasta hacer trabajos de grado en atención primaria. Este es mi hijo querido, el trabajo con líderes comunitarios. Esta es una de las partes de mi tesis de doctorado, porque un tema interesante es que después de la ley 1438 del 2011 concebimos la importancia de empezar a integrar con líderes comunitarios. El líder comunitario tenía que hacer parte del proceso, y por eso empezamos a desarrollar un proceso formativo en líderes comunitarios, que ellos desarrollaran capacidades, pero asimismo se integraran al proceso. A la fecha y de manera modesta hemos logrado trabajar en 8 territorios, hemos formado 420 líderes aproximadamente, y entre más oscuros es el mayor número de líderes comunitarios, y se ha logrado la posibilidad de identificar problemáticas y necesidades en salud. ¿Qué se ha logrado con el proceso? Se ha logrado diseñar un proceso que ha sido variable en el sentido de que ha sido presencial, virtual, híbrido, en distintas modalidades, dependiendo de cada grupo comunitario. Algunos líderes, y esto es un detalle interesante, se han convertido en consultores de los estudiantes y les han enseñado a ellos qué es atención primaria. Y también de estos proyectos, algunos han llegado a tener influencia en la política pública local, 16 planes locales de salud, planes de desarrollo municipal, y se ha contribuido a la solución de problemas reales. Y en el 2022 el proceso formativo se logró virtualizar, y está en este momento en la plataforma de la Organización Panamericana como un diplomado en gestión comunitaria en atención primaria en salud, libre y disponible y avalado por la Organización Panamericana. Este es el ejemplo de problemas priorizados en una comunidad que intervenimos en la pandemia.
Los problemas que priorizó o que definió los líderes comunitarios son variables. Un detalle interesante es que, por ejemplo, el alcalde es un líder comunitario, la persona del hospital es concebida como un líder comunitario. Y, por ejemplo, uno de los alcaldes de uno de los municipios se formó en el proceso y al finalizar él estableció dos conclusiones. Primera, el primer saludista público del municipio soy yo. Y segundo, yo debo integrar la salud en todos los procesos, en educación, en políticas públicas. Nosotros no le enseñamos lo que era salud en todas las políticas. Él lo infirió con base en el diplomado. Y como vemos, los problemas también se ajustan dependiendo de las condiciones. Salud mental derivado por la pandemia, 3 territorios lo priorizaron en sus planes locales, con base en el proceso del diplomado. Por otro lado, también hemos avanzado en procesos de educación continua. Y esto lo hemos hecho, no lo hacemos solo, lo hemos hecho de manera articulada con la Organización Panamericana y también en conjunto con 4 universidades. Esto salió recientemente publicado el mes pasado y muestra lo que hemos hecho en la formación de atención primaria. ¿Por qué? Porque después de la ley 1438, también la Organización Panamericana de la Salud convocó a un grupo de universidades para que lideraran el proceso de formación en temas relevantes por intermedio del campus virtual de salud pública. Entonces, en el 2012-2013 se da la descentralización del país, se hace una convocatoria. En el 2014-2015 las universidades fortalecimos las relaciones y mejoramos la capacidad instalada. ¿Para qué? Para enseñar en salud pública y para enseñar de forma virtual. En el 2016 hicimos una formación masiva en salud mental y atención primaria. Ese fue un desafío grande y ha sido la experiencia más significativa en América Latina. En el 2017 consolidamos temas prioritarios con base en las competencias esenciales y en el 2020 respondimos al COVID-19. Así fue como nos conformamos. Estas son las 4 universidades que estamos hoy en día operando el campus virtual. Éramos 7 originalmente: Universidad del Norte, Universidad de Antioquia, Universidad Libre, Universidad de la Sabana. Tenemos una deuda, que es completar la totalidad del mapa. Todavía estamos, esta gráfica nos muestra la Colombia olvidada. Y a partir de acá, lo que fue en 2014-2015, nuestro primer tema fue definir un proceso integrado de atención primaria y redes integradas. 10 universidades, ministerio y OPS participaron en definir las competencias del talento humano o de educación para el trabajo que se requería en atención primaria. En el 2016, y este es un desafío que también vamos a implementar en el futuro, empezamos a integrarnos con temas clínicos y quisimos formar a personal de salud no especializado en salud mental y atención primaria. Esto tiene que ser un poco diferente y un poco más avanzado. E hicimos un proceso formativo en donde le apuntamos a 1.434 profesionales, aprobaron 1.352 y logramos consolidar 60 tutores, pero no todos eran psiquiatras, habían psicólogos, enfermeras, médicos familiares, saludistas que fueron formados como formadores y ayudaron en la formación. Y esto nos ayudó a posicionar la salud mental, pero también en las propias universidades a integrar en los procesos académicos. Y posteriormente, hasta el 2019, hemos logrado avanzar en distintos territorios en seguir avanzando en el tema de MHGAP. Ya en el 2017-2019 decidimos hacer 3 procesos formativos integrados en competencias esenciales de salud pública y se enseñaron 3 o 2 diplomados adicionales de la atención primaria y redes integradas, uno de determinantes sociales y uno de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Son diplomados gratuitos. Son diplomados que son certificables, cualquier personal sanitario los puede tomar. Y hemos llegado hasta la fecha a formar 3.000 personas de forma tutorial, junto con la de MHGAP, y casi 200.000 personas con cursos de autoaprendizaje, que el campus virtual los tiene de forma gratuita, porque el modelo educativo del campus virtual es un modelo de gratuidad y de dominio público. Estos son los cursos que tenemos actualmente. Ya el diplomado en gestión comunitaria ha quedado activo. Brevemente vamos a tener el diplomado en salud global internacional, que está en construcción, y vamos a sacar un curso de introducción a la educación interprofesional, todos relacionados con el tema de atención primaria en salud. ¿Nos llega tiempo? Pues ya no. 3 minutos. Entonces les estaba contando que hemos estado trabajando en un grupo de 5 universidades en conjunto con la Organización Panamericana para revisar las competencias en atención primaria. Lo primero que revisamos es que las competencias en atención primaria, con base en la literatura, se pueden organizar en 6 dominios de competencia. Hay que aprender atención primaria, pero también hay que ser buen clínico.
porque no podemos solo enfocarnos en la comunidad, y hay competencias clínicas que también tenemos que aprender. Hay que también aprender competencias de comunicación, competencias de gestión del conocimiento, salud pública y promoción de la salud, y competencias de gestión. Pero a su vez también se definen competencias para trabajar en redes integradas de servicios de salud. Por eso que se encontraron estudios en donde, por ejemplo, entre especialistas no nos gusta trabajar, pero menos entre especialistas y médicos general, y que no se le ocurra a la enfermera trabajar con nosotros. Eso no lo permitimos aquí en Colombia. Pero en las competencias se determina que es importante adquirir competencias administrativas, clínicas y logísticas para un modelo de redes integradas, en abordaje sistémico, gestión del cambio, formación de equipos, gestión de redes, manejo de conflictos, entre otras. Pero también en la atención primaria orientada a la comunidad se requieren competencias para conocer la comunidad y hacer un análisis de la situación de salud, saber hacer un diagnóstico comunitario, saber integrarse a la comunidad, saber formular planes comunitarios y reflexionar sobre aciertos y oportunidades de mejoramiento. Hay elementos, como decía el doctor Luis Jorge, que también se integran en lo que sería para Colombia, porque esto es lo que ya está diseñado, esta relación entre salud y atención primaria, determinantes sociales, redes integradas, el tema normativo y el componente clave que es la gestión del cambio. Pero en la pandemia también aprendimos elementos para la pospandemia que se deberían integrar en la atención primaria. Salud comunitaria, telemedicina y salud mental. Y el eje central de todo el proceso es el médico familiar y las enfermeras, de acuerdo a la literatura. Reflexiones finales. Esto nos ayuda o nos da la posibilidad de abordar diversidad de problemáticas y necesidades de la salud. Pero hay un imperativo ético importante. No solo basta con diagnosticar, hay que intervenir y solucionar las problemáticas. También cada experiencia es diferente, también dependiendo del tipo de comunidad, la importancia de alianzas entre las universidades. Hay que trabajar articuladamente, así no nos guste, entre tomadores de decisiones y distintos sectores. Y la posibilidad de generar una masa crítica de talento humano en salud con capacidades en la atención primaria. ¿Por qué? Porque el desarrollo de iniciativas de atención primaria, ya sean pequeñitas o sean grandes, nos permitirá contribuir poco a poco a tener un gran paisaje. Muchísimas gracias.